Espero que sea interesante, que os haga reflexionar lo que voy a contar, y luego tenemos media horita de preguntas, 20 minutos por lo menos, ¿no?, para lo que quede y bueno, pues que nos vayamos con dudas resueltas. Lo primero que me hace mucha ilusión, aquí me siento un poco alto, la verdad, me siento aquí, pero hay camerino, entonces me han dicho, tienes el camerino, pasa el camerino, y eso me ha hecho mucha ilusión porque es así como una especie de actor que como veréis lo que hacemos en las constelaciones de alguna manera tiene que ver un poco con un director psicodramático de la situación, donde hay focos y salen personajes y pones la imagen aquí, o quitas el foco y lo pones allá, o sacas a alguien de escena, o metes a alguien en la escena, con lo cual tiene algo de teatrero. Y ahora veremos los orígenes, ¿no? Aquí llevamos viniendo pues desde la pospandemia, ya son 2 añitos largos. Una vez al mes hacemos constelaciones en una salita que hay arriba, la sala blanca, que es la pequeña, y bueno, previamente pues llevamos haciendo constelaciones pues como 12 años. Antes las hacíamos en Pozuelo y vinimos aquí desde entonces. Y la realidad es que yo os voy a hablar desde mi punto de vista, cómo llegué yo aquí, en qué consisten, qué bases teóricas hay detrás y cómo funcionan mínimamente, y sobre todo qué me han aportado a mí desde el punto de vista espiritual, que es un poco lo que se me pidió y lo que Armando me comentó, de terminar por lo menos diciendo, y espiritualmente, ¿a ti qué te supone estar en el mundo de las constelaciones? Y os lo comentaré al final, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a ver cómo gestiono yo el tiempo. A mí me parece provocador este subtítulo que ponemos aquí, todo lo hacemos por amor, porque Bert Hellinger así lo plantea y me parece muy... es quien más popularizó las constelaciones familiares, y es un poco provocador. Es decir, incluso el que tú hayas sido un maltratador que ha violado a su hija, me estoy yendo ya directamente a lo más radical y a lo más bestia, él podría llegar a decir que lo hace por amor y por fidelidad, vete tú a saber a quién o a qué de su sistema. Claro, yo cuando escuchaba esto me rebelaba mucho, como diciendo, pero ¿cómo lo vas a hacer por amor? Este tío que vaya a la cárcel es un asesino y es una bestia parda, ¿no? Y al final lo que sí vas viendo después de los años es que incluso la gente que tiene intentos de suicidio o se suicida o de alguna manera es violenta o hace barbaridades moralmente hablando, tiene una explicación, muchas veces hasta inconsciente, ¿no? Y esto, pues hombre, no quita de ninguna culpa, pero sí que nos hace entender muchos fenómenos, ¿no? Entonces, esta es una mirada como muy transpersonal que va más allá del espacio, del tiempo, y que trata de entender y de comprender, no tanto de juzgar. Bueno, dicho eso, vamos con ello. Lo primero que yo planteaba aquí es, bueno, pues ¿cómo llego yo a las constelaciones? Era la primera pregunta que me hacías. Decías, oye, ¿cómo llegas tú? Bueno, yo realmente estudié psicología, pues como la mayoría de los psicólogos, porque tenía mi pedrada bien dada. Es decir, la gente estudia psicología porque trata de entenderse y de curarse de alguna manera. Por eso mucha gente empieza y no termina, y tanto abandono, pero los que estudiamos psicología hemos tenido el tema directamente o muy cerquita. Mi abuelo, pues el hombre era alcohólico, he tenido un familiar relativamente cercano con intentos de suicidio y he vivido la locura en mi familia, con lo cual pues yo llego a la psicología no de una manera gratuita, sino tratando de entender por qué el ser humano puede llegar a hacer este tipo de historias o por qué la locura. Entonces, bueno, pues ya estaba enfocado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me vendía al capital, es decir, había una especialidad en psicología que era psicología industrial, que era para trabajar en la empresa, haciendo selección, formación, evaluación de puestos de trabajo y estas cosas, y ahí pues pagan relativamente bien, y entonces maté mi sueño, que era ser psicoterapeuta. Bueno, pues como mucha gente que empieza trabajando allá donde puede, ¿no? Y yo ese rin-rin lo tenía ahí de siempre, y ya como con 38, 40 tuve como mi primera gran crisis, o mi segunda gran crisis personal, y entonces lo que hice fue decir, joder, quiero retomar mi pasión, mi vocación, y entonces me formé como psicoterapeuta en psicología clínica, me hice psicodramatista, estuve varios años compatibilizándolo con mi actividad más en empresa, y hoy en día digamos que hago las dos, tengo las dos patas, más la organizacional y la clínica, y estoy encantado. Entonces de ahí, así es como llego, y en concreto llego a las constelaciones a través de las constelaciones organizacionales, que es un tipo de constelación, se hace para temas de empresa.
Y yo como consultor, como formador y como coach de equipos, dije, oye, esta herramienta me puede interesar. Y entonces ahí pues tú sacas a escena a alguien que hace de producto, alguien que hace de rentabilidad, alguien que hace de cliente, alguien que hace de competencia. Y esto suena un poco extraño, pero la gente que está en empresa o en el mundo organizacional dice, qué curioso. Y más curioso es cuando viene de alemanes y viene de holandeses, que encima son muy cuadriculados. Y cuando los principales maestros, muchos de ellos son arquitectos, ingenieros, psiquiatras, es decir, gente que viene de un mundo muy cuadriculado y muy científico. Y digamos que se abandonan al misterio y dicen, yo no sé cómo funciona esto, pero funciona. Los que habéis ido a constelaciones lo notáis. Sales de representante y se te duerme un brazo, o tienes mucho frío de repente, o miras a alguien que no sabes a qué representa y te dan ganas de abofetearle o de abrazarle. Y sales del papel que estás representando, eres como una antena que percibe, dejas de sentir eso. Entonces hay como una suerte de energía que se genera en el campo, que tú percibes y que sientes, y dices, ¿cómo funciona esto? Luego veremos qué teorías hay detrás, pero funciona. El caso es que aquello me dejó, yo dije, esto está preparado. El primer día que fui a una constelación organizacional dije, esto está, estaba ya pactado, porque es imposible que esto chute de esa manera, ¿no? Hasta que ya la tercera, la cuarta, me sacan de representante y esa era familiar, no organizacional, y de repente se me duerme un brazo, pero se me duerme un brazo literal, o sea, como cuando estás durmiendo y dices, ¡guau! Y entonces luego resulta que estaba representando a una persona que en la guerra civil le pegaron un tiro y se quedó manco. Y cuando yo dije, o sea, es que es una evidencia, digo, o sea, es que esto no me lo he inventado yo, que es que lo estoy viviendo yo. Y ya a los meses ya me atreví yo a constelar yo, claro, o sea, ya dije, ahora voy yo a mirarme lo mío. Y entonces, claro, pues ahí pues te das cuenta de cosas, ¿no? Hasta que decidí formarme y, bueno, pues hacerlo de manera regular. Entonces yo llegué de esa manera. Y lo que hice después de llegar y de formarme en constelaciones fue formarme como psicodramatista, porque las constelaciones son una derivación del psicodrama, de un psiquiatra que era Leví Moreno, que él hacía teatrillo con temas sociales y con temas, digamos, dramáticos, psicodrama, del drama de vivir, pues de perder un hijo, de separarte, de las guerras. Entonces este hombre hacía como teatrillos, pero eran más racionales, más conscientes, de manera que tú sabes a quién representas y hablas en función a cómo te sientes. Y en las constelaciones, como veremos, es que realmente hay un punto mágico, porque el único que sabe lo que está ocurriendo es el que hace de cliente. Los que salen ahí de representantes, pues no saben y se mueven, están al servicio del cliente. Entonces, bueno, es más mágico, más no sé muy bien cómo decir. Por otro lado, a mí de siempre me ha encantado algo misterioso, el árbol genealógico. Y de hecho, entre mis primos, el que hizo el árbol genealógico fui yo. Y el que fui a hablar con mis tíos, con mis abuelos cuando vivían, el que empecé buscando en registros, porque de siempre me había llamado la atención, y hablaban del bisabuelo el Barbas. Uno que el tío debía de ser muy cachondo y mandó construir un féret, o sea, un ataúd. Y el tío se echaba la siesta en el ataúd. Y entonces decía uno con unas barbas así que se estaba acostumbrando ya para el día final, ¿no? Este vivía en Mota del Cuervo, en un pueblo de La Mancha, y este estaba en la cámara. Lo que se llama la cámara era la parte de arriba. Y entonces había como un pasadizo, una escalera oculta en la casa, y de vez en cuando algún amigo le decía, oye, sube a la cámara y coge una gallina, tal. Entonces el tío subía corriendo y se ponía así. Y cuando llegaba el amigo y le veía ahí tumbado, decía, hostia, pero si este estaba hace un segundo ahí abajo. O sea, que bueno, pues me llamaba la atención esto, ¿no? Decía, pero ¿cómo la gente puede...? Y me habrá quedado a mí algo de este hombre. Y, en fin, bueno, pues otro que le llamaban el Maletas, que era un abuelo loco. Diréis, hijo, tú has tenido un abuelo alcohólico. El padre de este estaba loco porque iba con la maleta vacía. Y entonces la gente le conocía ya por La Mancha y le decían, venga, que te llevamos. Entonces iba con la maleta vacía, era el Maletas, porque siempre se iba el tío por ahí, no se sabía. Entonces yo creo que eso me animó a decir el porqué de la locura y el porqué de mis ancestros y qué me ha quedado a mí de todo ello. Una de las cosas que más me ha gustado de las constelaciones es que se habla de que cada familia tiene como un alma familiar.
Podemos hablar de un inconsciente colectivo, como dice Jung, donde hay unos arquetipos y de alguna manera soñando, o incluso a veces sin saberlo, pues yo voy de Artemisa por la vida, o yo voy del dios Baco, es decir, hay como una suerte de arquetipos y sin darnos cuenta repetimos esos arquetipos que ya en la Grecia antigua se definieron. Entonces eso es como que estuvo, está y estará, da igual que estés en Occidente, en Oriente, hay como destinos ya marcados, es como una especie de karma, que no sabes si lo heredas o lo eliges, en cualquier caso no somos tan libre albedrío como creemos. Y entonces el alma familiar pues tiene como un alma, además de la individual, y entonces esto traspasa el espacio y el tiempo. Es decir, si a lo mejor un bisabuelo mío fue un asesino y hizo mucho daño en otro sistema familiar, a lo mejor yo que soy su nieto tengo que pagar o redimir el daño que mi bisabuelo hizo a otro bisabuelo de otra familia. Y luego resulta que 2 o 3 generaciones después, pues me hacen daño. Claro, yo no lo entiendo, y quien me haga daño le diré, oye, ¿tú por qué me haces daño? Pero de alguna manera, viéndolo sistémicamente, que no hay ni espacio ni tiempo, con perspectiva, te das cuenta de que esto se compensan las almas familiares entre clanes o sistemas. Os recomiendo que veáis Palmeras en la nieve, o que lo leáis mejor, porque exactamente es esa la historia. Es como 3 generaciones después se solventan historias que venían de atrás, y de eso hay cantidad de historias, ¿no? Entonces, bueno, el concepto este de alma familiar llama la atención. Yo soy Peñalver Martínez, entonces los Peñalveres tienen un alma y los Martínez otra, y mi propia familia pues tiene otra, ¿no? Pero hay ahí algo que me llamó la atención. Está, por ejemplo, en mi familia manchega, como bien veis, de la cual estoy muy orgulloso, y bueno, pues este es mi querido padre, que ya murió hace tiempo, mi tía, que también murió, por ahí está mi tío también, en fin, y esto es por la línea paterna, ¿no? Pero yo guardo esta foto como oro en paño porque aquí están los primos, los tíos, en fin, y yo siento que, no sé, estoy orgulloso y no solo de mi apellido, sino de venir de donde vengo. Y muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir y eran agricultores, la mayoría, ¿no? Hay gente que no conoce a su familia, pero que no conoce ni el nombre de los abuelos. Yo llevo muchos años con esto y es increíble. O de los bisabuelos, no los conoce y no sabe. Entonces, claro, no conoces tu historia porque tú vienes de ahí. Y hay gente que la conoce y no está orgulloso de su familia, todo lo contrario, la oculta, pues porque en todas las familias ha habido asesinos, ha habido locos y ha habido prostitutas y ha habido mujeres que se quedaban embarazadas en aquel tiempo, que son una locura, en fin, y entonces como que lo ocultas, te da vergüenza a veces hablar de tus padres o de tu procedencia porque era un pueblo muy pequeño. Y eso psicológicamente marca, porque son como las raíces de tu árbol, o sea, es que no te sostienes, eso es lo que está antes de ti, ¿verdad? Bien, bueno, entonces, ¿para qué sirve la historia familiar, hacer el genograma? Sirve para un montón de cosas, para descubrir, trascender, honrar, respetar, integrar, tomar conciencia, y sirve un poco para saber de dónde vienes. Hola, alguien una vez me dijo, un español entiende muy bien qué es ser español cuando ha viajado a Latinoamérica. Y digo, joder, pues sí. Y un latinoamericano, de alguna manera, aunque hayamos hecho barbaridades o no, la historia negra o no tan negra o lo que fuere, pero está bien ver de dónde vienes y cuáles son tus raíces, porque de alguna manera te pones en la piel de quién eran tus tatarabuelos y de dónde vienes, ¿no? Y si lo honras y lo respetas, te va a ir casi mejor que si lo criticas, por cierto. Entonces, esto es algo interesante a nivel sociológico y antropológico también y político. Bien. ¿Qué son las constelaciones familiares o configuraciones sistémicas? Bueno, básicamente podríamos decir que son una técnica, una herramienta que vale para trabajar cualquier aspecto psicológico que te preocupe. Una constelación familiar consiste en configurar en lo que llamamos el campo, dentro de una sala o en un escenario, eso que al cliente le preocupa.
Luego veremos cuáles son las demandas típicas en constelaciones, que son 6 o 7 que se repiten casi siempre. Entonces, yo como constelador, que la palabra se las trae, ¿verdad? Porque parece que tienes ahí una piedra, parece que eres un brujo. Bueno, pues no sé, como configurador o facilitador de esta historia, lo que haces es que le preguntas al cliente qué quieres trabajar, qué te preocupa. Y además le preguntas en una frase, sé concreto, pues el lugar que ocupo en mi familia. A veces me siento que no soy de mi familia. Fijaros, esto sale a menudo. Es muy curioso, por no hablar de la relación con mi padre, con mi hijo, con mis hermanos, con la abundancia, con el dinero. Hay temas clásicos. Entonces, después de haber hecho 3 o 4 preguntas, le dices, vale, pues vas a elegir a alguien del público para ti, alguien para la abundancia, alguien para tu padre y alguien para el trabajo. Es decir, los que salen a representar pueden representar una persona, un grupo, un colectivo, un valor, un animal, una casa, una propiedad, en principio cualquier cosa. Y entonces, en esta suerte de psicoterapia grupal breve, el cliente durante 40, 60 minutos lo que ve es fuera de sí un montón de elementos que configuran el sistema que quiere trabajar. Esos elementos son las personas que están ahí, que suelen ser entre un mínimo de 8 o 10, aquí estamos 20 y tantos, pero se ha hecho hasta con 400 o 500 personas. Bert Hellinger, cuando murió hace ya 3 o 4 años, cuando venía aquí a la Facultad de Medicina, constelaba y éramos 1000 y pico. Entonces ahí se genera una energía bestial, es como cuando se medita, que meditando 100 no es lo mismo que meditar tú solo, o sea, es que se respira en el ambiente algo energético que no sabes muy bien qué es. Pues con las constelaciones igual. El caso es que podemos decir que es una técnica que ayuda a que el cliente observe en el campo energético, en el escenario, algo que le preocupa, donde hay una serie de personas, de elementos, de representantes que configuran eso que le preocupa. Entonces, lo importante psicológicamente es que normalmente le damos muchas vueltas a la cosa y es muy rumiación cognitiva circular. Y de esta manera, ¡bumba!, es como que sacas fuera de ti lo que te preocupa. Lo ves además en movimiento, porque es dinámico, porque esos representantes empiezan a sentir, son como antenas y empiezan a moverse. Y yo a lo mejor me muevo y la persona que hay aquí pues no le gusta que yo venga y se da la vuelta, y hay otro que se tumba en el suelo, y hay otro que empieza a temblar y no sabe por qué tiembla, pero no finge, es que dices que no puedo dejar de temblar. Bueno, pasan cosas un poco extrañas o mágicas, ¿no? Aunque no sepamos explicar. Luego hay hipótesis de cómo sería eso. El caso es que el cliente, lo que le pedimos es que observe eso, no tratando de verificar lo que ya tenía en la cabeza, sino abierto a que lo que ahí ocurra puede que esté ocurriendo también. ¿De acuerdo? Aunque no sea lo que espera, porque en ocasiones salen cosas muy bonitas, pero en ocasiones ves cosas que dices, joder, ¡buah! Es que la representante de mi padre, pues a mi representante pues no le miraba, se daba la vuelta, o se acercaba a mi hermano y le daba la mano y a mí no. Y pues en el fondo es lo que temía y estoy viendo que eso está ocurriendo. Entonces a veces yo pues veo cosas que no me gustan, otras veces confirmo lo que hay y otras veces veo situaciones que me dejan perplejo. Bueno, teóricamente lo que ahí ocurre está ocurriendo, es lo que pasa de verdad, porque el cliente, sin darse cuenta, inconscientemente trae a sus sistemas, trae su energía y esas personas, digamos, que hacen de antenas, representan para el cliente. Hombre, luego hay una técnica. Yo voy preguntando y qué sientes y qué notas y qué te gustaría hacer, di esta frase, cómo te llega esta frase, moveros a vuestro mejor lugar, en fin. Esto hay una formación, si la haces medio serio, de un par de años, que son 10 fines de semana cada año, no es que sea una carrera, pero en fin, que tiene su metodología, su tecnología y más vale que así sea, porque la barrera de entrada para hacer esto es muy baja y también hay mucho atrevimiento haciendo esto, con lo cual, pues eso, no está regulada esta profesión y hay mucho pirateo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con a dónde vas. Bueno, entonces dicho eso, esos son las constelaciones. En las constelaciones no hay ni espacio ni tiempo, de manera que hay un momento en el que, por ejemplo, un representante se pone a mirar al suelo. Y muchas veces cuando alguien mira al suelo de forma fija puede parecer que está enganchado a algún fallecido.
y no sabe a quién es. Entonces pides a alguien del público que se tumbe ahí. Y cuando se tumba ahí alguien, notas que el resto de elementos del sistema, las personas empiezan a moverse. Y a lo mejor resulta que pues le pregunto a mi cliente, oye, ¿falleció alguien en tu familia de manera truculenta? ¿Hubo algún accidente? ¿Alguien que muriera de joven? ¿Hubo, no sé, algún asesinato? ¿Algún suicidio? ¿Algún aborto? Pues sí, resulta que mi tío abuelo... Y entonces muchas veces el cliente empieza a recordar con lo que está viendo ahí y entonces según recuerda, las personas que están ahí empiezan a decir y a moverse, en fin, que es algo muy dinámico que a veces da luz y a veces no. El caso es que la constelación, en definitiva, muestra al cliente eso que le preocupa de manera tridimensional, en movimiento, y a donde voy es que a veces puedes sacar gente fallecida, da igual. En el mundo de las constelaciones no hay ni vivos ni muertos, son energías, da igual la energía de tu padre fallecido que la tuya. Y no hay espacio ni tiempo, es decir, aquí sale una persona que está en Singapur viviendo, pues da igual, está aquí ahora en el escenario. Y lo que aquí ocurre... Teóricamente, si estás sanando algo, ya se está sanando de verdad, porque lo que aquí ocurre trasciende. Voy a ir directamente ahí. Hay una explicación científica a esto, que es los campos morfogenéticos o morfogénicos de un tal Rupert Sheldrake, que es un biólogo que ha estudiado lo que es la telepatía. Entonces, bueno, pues muchas madres lo sabréis, o sea... Tengo la sensación de que a mi hijo le ha ocurrido algo y suena el teléfono y efectivamente ha tenido un accidente. En hermanos gemelos monocigóticos esto está registrado científicamente, pues porque ahí, joder, es que han compartido, es algo como muy simbiótico y cuando a un hermano le pasa algo en la otra punta del mundo, el gemelo de turno lo siente. Bueno, pues esto a nivel de tribu, a nivel de clan, de alguna manera estamos mucho más conectados de lo que creemos. Lo que pasa es que la antena la tenemos muy obstruida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si alguien viene aquí con su sistema, con su problema, viene con la energía de sus ancestros de varias generaciones atrás, de las actuales, estén físicamente aquí, que solo está él, o no. Y entonces lo que se representa en el campo no hay ni espacio ni tiempo. A eso me refiero. Entonces muchas veces tú sanas algo que pasó hace 2 generaciones y ese alma familiar que quedó tocada se está recomponiendo. Por ejemplo, pues hubo una persona que se le excluyó de la familia. ¿Por qué? Porque estaba loco y daba vergüenza y se le mandó a un manicomio y es que no se hablaba de él. No hay fotos de él en la familia, no se habla del bisabuelo no sé quién. Y cuando a quien representa al bisabuelo no sé quién, el que hace de cliente y el resto de elementos reconocen, honran la existencia de esta persona y de alguna manera le incluyen en el sistema, se recupera el alma familiar y de alguna forma, además de que el cliente pega unos suspiros que dices, madre mía, es como que se ha sanado, es que luego... Nosotros preguntamos mucho a oye, dime si ha ocurrido algo dentro de unos meses. Hay gente que viene a constelar meses después, y no siempre, pero algunas veces dicen, joder, es que ocurren cosas alucinantes. He estado trabajando la relación con mi hermano, que hacía 15 años que no hablaba con él, y según salía, tengo un WhatsApp de mi hermano que hacía años que no hablaba con él. Y dices, ¿qué ha pasado aquí que ha sanado de alguna manera a los que están representados aquí? Sé que es farragoso lo que digo y yo la primera vez que lo escuché dije, están zumbaos, están piraos, esto es brujería, pero yo ahora lo digo con total normalidad, sin despeinarme porque es que además lo vivo todas las semanas, ¿no? Bueno, básicamente esos son. Por ejemplo, estos eran compañeros míos a nivel empresarial de Isavia, la empresa con la que trabajamos, y aquí hacíamos constelaciones en su momento, y bueno, pues este es un ejemplo real. Este es un ejemplo con clientes, lo pongo porque no se ven las caras. Prácticamente es un comité de dirección de una aseguradora del País Vasco, y bueno, pues cuando se colocan por el espacio, fíjate cómo sin saber a qué representa, se coloca ahí detrás de la columna, se pone mirando ahí a la ría, estos se colocan. En fin, es muy significativo la primera escultura, cuando les dices colocaros como lo sintáis, sin saber incluso, porque a mí me gusta hacerlas ciegas, me gusta que nadie sepa qué está representando, porque si tú sabes que eres la madre y yo sé que soy el hijo, a lo mejor te nace decir, oye, pues me voy a acercar y le voy a abrazar porque yo soy la madre. Entonces, si tú no sabes si eres la madre o el hijo o el dinero o el padrino, pues entonces le metemos menos cabeza
Es mucho más emocional, corporo emocional. Bueno, con las organizacionales lo hacemos igual. No sabe si es el producto, el cliente, el beneficio o los sindicatos, ¿verdad? Estas son unas constelaciones que hicimos hace poco, reales también. Entonces, un poco para los que no hayáis ido, para que veáis un poco cómo es la puesta en escena. Es decir, en ocasiones, pues la gente forma como esculturas colectivas, a veces juntos, a veces separados, a veces no hay movimiento, a veces sí. Entonces yo voy preguntando qué pasa, cómo te notas, qué sientes. De vez en cuando le digo, pues date la vuelta y dile a esta persona gracias por estar aquí. Hay lo que llamamos frases sanadoras, en fin. Hay como una liturgia, ¿no? O hay como una técnica detrás de todo esto. ¿De dónde vienen las constelaciones familiares? Bueno, pues las constelaciones básicamente lo que vienen a decir es: no busques, me encanta esta frase, en las ramas lo que muchas veces está escondido en las raíces, ¿no? Entonces las constelaciones tratan de dar fe de que este fenómeno, este síntoma, esta enfermedad, este mal rollo con tu hermano, este no llevarte bien con tu hija, pues a lo mejor no viene de aquí, sino que puede venir de atrás, pero no siempre. Es decir, siempre que hacemos constelaciones, lo primero que hay que preguntar y analizar, en psicología si lo hacemos, es si la causa o el motivo es biográfica. ¿Ha ocurrido algo en esta vida que justifique que te lleves mal con tu hermano desde hace 20 años? ¿Pasó algo justo un poquito antes de los 20 años? Pues sí, que heredamos y discutimos. Coño, pues a lo mejor te llevas mal con tu hermano por una cuestión de herencia. No es que estéis repitiendo la suerte de tu abuelo y el hermano del abuelo, ¿me explico? Pero cuando alguien, haciendo preguntas, no hay motivos aparentes de lo que ocurre en tu biografía, en tu vida, pues entonces sí que la hipótesis es, vamos a ver si puede haber alguna intrincación familiar. Pero muchas veces no hace falta sacar abuelos, bisabuelos, sino que sacamos, digamos, elementos, vamos a decir, es una constelación horizontal. La constelación vertical es la que trae gente del pasado. La constelación horizontal es la que trae gente que vive en la actualidad. Bueno, dicho eso, el psicoanálisis son los primeros, y ya Freud habló de esto, que empezaron a hablar de la importancia de la tribu, de los ancestros y de conocer bien tu árbol genealógico. ¿Por qué? Bueno, pues porque Freud, la verdad es que fue un adelantado a su tiempo y ya veía en sus pacientes pues que efectivamente o podía intuir en los sueños que le contaban que podía simbólicamente representar aspectos que venían de su pasado. Pero Freud, vamos a decir, lo intuyó y muchos psicoanalistas también, y empezaron a hablar de ello, aunque no se concretó, no se materializó, hasta este caballero, que no voy a pronunciar porque no sé muy bien cómo se pronuncia, que era búlgaro y fue a vivir a Estados Unidos y tiene un libro que se llama Lealtades Invisibles. Entonces, este caballero sí que hace un análisis muy pormenorizado de qué son esto de las lealtades y cómo podemos repetir la suerte por amor de ancestros o antepasados nuestros. Y luego os pondré ejemplos muy concretos que puedo ya ir adelantando, pues no lo sé. A ver, hay cosas que son evidentes. Pues si mi abuelo fue militar y mi padre ha sido militar, a mí nadie me ha dicho que tenga que ser militar, pero o sí, explícitamente, pues es que es una lealtad. Yo tengo que ser militar, porque es que me lo han dicho, hijo mío, es que lo dan por hecho que sea militar. Entonces, esta es una lealtad que más que invisible es como visible, o sea, es que parece que toca. Si el bar lo tuvo el abuelo, lo tuvo padre, y ahora tú eres la única hija, pues ¿quién va a tener el bar? Y ya desde pequeñita te dicen, hija, y cuando tú lleves el bar y cuando no estemos, o sea, es que dan por hecho que vas a llevar el bar. Y llega un momento en que dices, si es que yo no quiero llevar el bar. Pero claro, si yo no llevo el bar, es como que traiciono la esperanza que mi clan ha puesto en mí. Y antropológicamente y simbólicamente es como que me excluyo del clan. Y si me excluyo del clan, me muero. Porque yo sin mi clan no sobreviví hace tiempo. ¿Se entiende? Es como que todos en tu familia sean comunistas o socialistas y que tú digas yo soy un liberal o soy un tío de derechas. Joder, pues piénsatelo mucho porque vas a ser el excluido y no es fácil. Y al revés, exactamente igual. O que todos sean muy religiosos y que tú seas ateo. En definitiva, fijaros el peso que tiene, pero no solo de tus padres, sino de tus abuelos, pues cantidad de lealtades. Hay lealtades muy curiosas, por ejemplo, mi familia ha sido muy humilde.
pero humilde que han pasado hambre y además un poco, por un lado se quejan al mundo de pasar hambre, pero por otro lado es la seña de identidad de esa familia porque está victimizada, vamos a decirlo así, ¿no? Y los opresores y los empresarios y tal. Y ahora resulta que yo, coño, quiero emprender, quiero ser empresario y quiero ganar dinero, pero es que no consigo ganar dinero, lo poco que gano se me gasta. Y una lealtad invisible podría ser hasta qué punto, si yo consigo abundancia, estoy traicionando a mis raíces, porque ¿veis a dónde voy? O sea, es como que ¡buah!, no estudio, no hago lo que se esperaba. Entonces, a veces es consciente y muchas veces es inconsciente. Bueno, pues de todo esto habla este libro y este fue un visionario, ¿no? Luego tenemos la terapia familiar sistémica, sobre todo Virginia Satir. Esta mujer era una psicoterapeuta. Lo que hacía pues es que trabajaba con familias en una universidad en Estados Unidos y pedía pues, que vengan los padres, los hijos, y a veces un hijo no podía pues, porque estaba malo o se había ido de viaje y tal, entonces cogía un estudiante y le decía, oye tú, ven aquí, venga, tú vas a hacer de el hijo mediano, que no ha podido venir, y el chaval, el estudiante, pues se ponía ahí. Y ella hacía esculturas familiares, más que constelaciones. Estos son los preámbulos, ¿no? Y entonces las familias se quedaban alucinadas porque el estudiante de turno empezaba a moverse, incluso a hablar como hablaba el hijo al que estaba representando. Y decían, esto no puede ser normal. Es lo que os comentaba de como que la energía estaba ahí y este chaval, este alumno, pues digamos que energéticamente conectaba con aquel al que representaba. Esa es la magia, ¿no? De estos campos que se generan cuando constelamos. Y luego tenemos a Jacob Levi Moreno. Este hombre pues igual, este viene del norte de Europa, la mayoría luego van a Estados Unidos, pero en el norte de Europa es donde se genera todo esto. Es muy curioso, fíjate que teóricamente un alemán, un noruego, un holandés son más cabezas cuadradas, ¿no? Que un latino, que podría venir más, o un latinoamericano, pues no, viene del norte de Europa, no sabemos muy bien por qué, la mayoría de ellos. El caso es que este fue el que empezó a hacer psicodrama, sociodrama, y también es un germen de lo que son las constelaciones. Bueno, por honrar un poco los orígenes de las constelaciones, pues aquí tenéis un buen libro que se llama Psicogenealogía, sanar las heridas familiares y encontrarse uno mismo, de Anne Ancelin, a través de analizar tu árbol genealógico, tu genograma. Bueno, pues esta podría ser una psicoanalista. Este es el libro que os comentaba. Este caballero, que es un genio, pues habla pues eso de lealtades invisibles y este fue un poco realmente el mayor precursor de lo que llamamos la psicogenealogía. La psicogenealogía y la psicopsicología, o sea, la geneopsicología, es cómo lo genealógico influye en cómo eres, en quién eres y en cómo te comportas. Ejemplos de lealtades, ya os las he dicho antes, ¿no? Estudios o profesión, pues si es que yo pues parece que voy a seguir los pasos del abuelo. Ya no digamos encima como me llame como el abuelo. O como que me digan que me parezco al abuelo. Y es que de alguna manera, joder, pero ya me llamo como el abuelo, entonces ¿cómo no voy a ser como el abuelo? Y ya no digamos si me llamo como mi hermano anterior que murió 2 años antes de nacer. Le iban a llamar Pepe y luego me llaman a mí Pepe. Soy un hijo de sustitución. Y entonces en mí ven lo que no vieron en el otro. Y luego además, en la numerología hay cosas mágicas. O sea, mira que la probabilidad de la estadística es la que es. Pero ¿cómo es posible que el mismo día hayan nacido el abuelo, el padre y uno de los nietos? O que falleciera el bisabuelo y el padre tuviera un accidente y ahora el hijo casi se mata en otro accidente. Y a veces dices, bueno, es increíble, ¿no? O sea, yo esto no sé explicarlo, esto es increíble, pero conoceréis casos y, bueno, se ve bastante en constelaciones y analizando árboles genealógicos. Síntomas o enfermedades que la medicina oficial dice, si es que no te ocurre nada y tienes el reuma, por ejemplo, o hay determinadas enfermedades psicosomáticas que muchas veces, yo ahora estoy pensando en una paciente que tengo a nivel de terapia particular, que con 8 añitos fue a un espectáculo, iba a cantar y quería hacer ballet, era su sueño, y sus padres, pues por tráfico no llegaron a la hora. Y te cuenta esta mujer, dice, es que yo, cuando miraba a todos mis compañeras viendo a sus padres y yo no estaban mis padres, dice, me dio una pena
bailé de mala manera y a la semana siguiente me diagnosticaron, porque empecé a ponerme mala, una enfermedad autoinmune degenerativa y bueno, dices, joder, pues cómo la psicosomática muchas veces reacciona a algo concreto. Vale, pues a veces reacciona también a que yo estoy vengando, repitiendo la suerte de un abuelo que a lo mejor pues fue excluido. Y mi bisabuelo fue un alcohólico y se le excluyó, y luego de repente sale alguien que, sin venir a cuento, pues tiene algún tipo de adicción. Y no hay explicación de su vida biológica que haga que necesariamente tenga que consumir. No es por relaciones, no es porque le vaya mal, porque esté arruinado. Y en constelaciones se ve que a veces, porque es que se ve, el que representa al cliente se pone a mirar al abuelo alcohólico, pero es que tú lo ves. Y el cliente alucina porque dice, joder, mi representante, lo que llamamos el avatar. Es que el avatar mira con pasión al abuelo hasta que llega un momento que se pone al lado del abuelo y se tumba con el abuelo y se ve simbólicamente cómo energéticamente está enganchado al abuelo. ¿Os dais cuenta? Y con frases sanadoras de pues dejo el dolor contigo, o el abuelo le dice no tienes por qué seguir mis pasos. Por eso decimos que a veces hacemos las cosas por amor, lo que pasa es que es un amor ciego e inconsciente. Bueno, síntomas o enfermedades son ejemplos de lealtades. Yo enfermo de lo mismo que enfermó alguien, sustitución de familiares fallecidos, pues esto que os acabo de contar. En los sistemas familiares es muy importante incluir a la gente que dejó hueco para, por ejemplo, y esto es real. Mi padre tenía una novia y, pues lo que era la guerra civil en su momento, pues una era comunista y mi padre era justo lo contrario. Y no se casaron, pues porque mi abuelo debía de ser de armas tomar, no se casaron. Y luego llegó mi madre y gracias a eso estoy yo aquí. Pero claro, yo he tenido que honrar de alguna manera a la señora que dejó hueco a mi madre, porque si no, no estaría yo aquí. Es decir, esa persona forma parte de mi clan sistémico. Yo he vivido con una mujer que ha vivido en mi casa que hasta que yo tenía 16 años era interna. Entonces esta ha sido mi segunda madre, vamos, en ocasiones casi la primera. Entonces es parte de mi sistema familiar. ¿Veis un poco a dónde voy? Entonces hay que tener muy claro quién forma parte del sistema y en ese sentido, bueno, pues hay lealtades a futuro, el activismo social o político, pues esto se ve mucho ahora en nietos o bisnietos de algunos de la guerra. Esto está muy estudiado. Los hijos de la guerra no hablan de la guerra, pero esto se vio con los nazis, con los judíos, hay como un silencio, o sea, es el dolor tan bestial que no se habla. Y ya los nietos empiezan y algunos a vengar al abuelo que fue asesinado por. Y dices, ¿pero cómo es posible que el amigo Iglesias salga? Pues claro que sí, porque igual está vengando de alguna manera, ya no solo conceptual, sino a su abuelo que está en una cuneta. ¿Os dais cuenta? O sea, en ocasiones podemos tener repeticiones de historias, ¿no? Bueno, este es otro tema que es tremendo, ¿no? Hay muchas más familias de las que parece donde uno de los hijos se queda cuidando al padre o a la madre. Y dices, coño, pero ¿y esta persona no se ha casado 45 años? No se le conoce actividad sexual de ningún tipo, no sé, está ahí metido o sí. Entonces dices, ¿qué fidelidad tienes tú para bueno, pues cuidar o quedarte con un padre o una madre ya no viviendo al lado, sino no haciendo tu vida, ¿no? Formas de ser, pensar, comportarnos, hay un montón de lealtades. Voy acelerando un poquito. La terapia familiar sistémica de Virginia Satir, pues aquí la tenéis, esta fue una adelantada a su tiempo, la verdad. Y mi querido amigo, porque yo me formé en psicodrama, este es un poco mi ídolo, ¿no? Dentro de este mundillo, este era un personaje, porque es que era un teatrero. O sea, tú le ves en los vídeos y tal, y es que hacía teatro con él inventó la terapia de grupo, ¿no? Que fue los gérmenes del psicodrama. Bueno, luego tenemos aquí al maestro, que es Bert Hellinger. No me voy a entretener en esto porque esto sería para una conferencia en sí, pero este hombre habla de lo que él llama las leyes sistémicas o las leyes del amor. Y lo que viene a decir es que si alguna de estas leyes no funciona bien en un sistema, sea entre socios, sea pareja afectuosa, sea en una familia de origen, la familia actual, sea en una pyme, en un grupo de amigos, en cualquier sistema humano,
como falle alguna de estas leyes, hablando en plata, genera mal rollito. Y eso en las constelaciones se ve y se puede reparar. Por ejemplo, el derecho a la pertenencia. Todo el mundo pertenece. Entonces, cuando un padre cabreado le dice a la hija, ya no eres mi hija, vete de casa, eso es ridículo. O sea, ¿cómo esa hija siempre va a ser parte de la familia? No puedes excluir a nadie, aunque esté loco, aunque sea un asesino. Es decir, hay que darle su lugar en la familia. Eso no significa que haya que perdonarle o no perdonarle, pero de alguna manera es parte, ya no porque lleve tu sangre, es que es parte del sistema. Como excluyas a alguien, muchas veces a posteriori, hijos, nietos, van a vengar de alguna manera a ese excluido. Con lo cual, más vale incluirlos, porque es que si no, hay malos rollitos. Esto en el mundo empresarial tiene una salvedad. Tú, si eres un empresario o eres un directivo, sí puedes expulsar a alguien de tu equipo de trabajo, despedirlo, sí. Ahora, tienes que agradecer su trabajo, tienes que honrarlo y tienes que hacerlo bien. Ahí sí que se puede excluir a un miembro del sistema, pero en una familia no. El sistema familiar incluye a todos. El equilibrio entre dar y tomar, esto se ve muchísimo en constelaciones, es decir, en una pareja uno siente que está en deuda, porque siente que el otro le da más de lo que yo puedo dar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso termina teniendo malas consecuencias entre dos socios, entre dos amigos. Es que yo te llamo siempre, yo te hago regalos, es que yo no te llamo nunca, soy un desastre, y el otro me regala, y llega un momento en que me voy porque estoy incómodo. Es decir, estoy incómodo si siento que doy más de lo que recibo, o si siento que recibo menos de lo que doy. En las parejas es fundamental. Y no es que los dos tengan que ganar lo mismo, pero a lo mejor uno trae más dinero a casa, pero el otro trae más tiempo a estar con los hijos. Entonces hay un equilibrio, ¿os dais cuenta? O sea, tiene que haber un equilibrio interno. Esto es subjetivo y esto muchas veces no funciona en un sistema y entonces hay problema. Quien lleva más tiempo tiene la prioridad. Aquí se le ha llamado casposo, rancio a Hellinger, etc. Entonces él lo que viene a decir es que si, por ejemplo, tú llegas nuevo a una empresa o a un país, lo que no puedes hacer es ponerte a criticar lo que hay y erigirte de entrada en la máxima autoridad. Tienes que, de alguna manera, honrar a los que estuvieron, porque gracias a lo que ocurrió, hoy estás tú aquí. Eso no significa que luego tengas ideas y que... Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que hay 6 hermanos. Es decir, la prioridad está clara. El abuelo, la abuela están por encima de los padres y los padres por encima de los hijos y los hijos de los nietos. Bueno, pues este orden muchas veces se rompe. Hay hijos que sienten, simbólicamente hablando, los padres más pequeños. Y de hecho lo vemos. Yo les digo, cierra los ojos, imagínate a tu madre delante. ¿Cómo la sientes? ¿Más grande igual o más pequeña? Y cuando alguien te dice más pequeña, dices, ya hay mal rollito. Porque de alguna manera te vuelves un niño, en fin. Entonces hay que saber ocupar el lugar, hay que saber quién tiene prioridad. En la empresa es jerarquía, pues el director general, los directores, los gerentes. Ahora bien, entre los iguales, entre los gerentes o entre los hermanos, tiene cierta prioridad el primogénito, el que llegó primero. Y eso no significa que vaya a heredar más. No, van a heredar todos igual. Pero si mañana el médico dice solo un hermano puede entrar a ver a papá y hay 5 hermanos, lo suyo, sin pensarlo, es que de entrada entre la mayor o el mayor. Eso no quita que el mayor diga, oye, tú que eres enfermera o tú que vives con papá, pasa y nos cuentas. Pero por defecto, quien debería de entrar, o si se da un premio a los gerentes de la empresa, es el que más tiempo lleva, aunque no sea el que más cobre, ni sea el que más desempeño ha tenido. ¿Veis a dónde voy? Y esto, cuando no se cumple, pues genera mal rollo. Es como ir y que se te cuele alguien con el coche o en la cola del pan. Coño, ¿te molesta que alguien no guarde el orden? ¿Sí o no? Pues esto en las familias... Entonces, ¿tú sientes que ocupas tu lugar en tu familia? Esta es una pregunta importante, ¿no? Bien, estas son las 3 leyes... Y me quedan 5 minutitos largos. ¿Cuáles son los temas que trabajamos en constelaciones? Las principales demandas. Preparando la presentación yo decía, joder, pues si es que al final son 8 o 10, que son recurrentes, hombre, tienen sus matices, ¿no? Pero esta es una de las más importantes. Quiero saber qué lugar ocupo en mi familia. Que alguno dirá, joder, qué petición más rara. No, hay gente, más de la que creemos, que no se siente parte de la familia. Y no es porque la madre con mal criterio, el abuelo dijera, tú eras gitana y te recogimos en la calle. Joder, cuidado con esa broma, ¿eh? Que alguno es verdad, luego dice, hostia, además soy yo el único moreno aquí, los demás son rubios. Cuidado con esas bromas, pero en fin, oye, cada uno lo hace como puede y sabe, pero esta es una sensación más profunda.
Es una sensación de que yo me siento excluido de mi familia o incluso me he autoexcluido sin darme cuenta por repetir el destino, por amor, vete tú a saber de quién. Entonces hay gente que quiere trabajar esto, es que no siento que no pertenezco a mi familia de origen o en mi grupo de hermanos, es que no me llaman, es que pasan de mí, es que no me han metido en el grupo de WhatsApp o en mi empresa. Hay cosas dantescas, pero existen, o sea, que no es gratuito que alguien no se sienta... la relación con otras personas, pues quiero trabajar la relación con mi pareja o con las parejas en general. Este es otro clásico. ¿Por qué? Porque me duran un telediario o porque pues terminamos muy mal. Este es un clásico. Mujeres u hombres, en este caso más mujeres, que quieren trabajar la relación con sus parejas en general. Hombre, luego la ciencia dice que cómo han sido tus papis, qué modelo tienes y cómo fueron tus abuelos, tus bisabuelos, pero aquí, por ejemplo, se ve muchas veces historias de maltrato sostenido de hombres a mujeres y más antes. Y entonces ahora ves una mujer que no sabe por qué no tiene relaciones con hombres, pero simbólicamente en una constelación se ve que es que detrás de un hombre lo que está viendo es a un maltratador en potencia. Y entonces hay mujeres que terminan no teniendo una relación regular con un hombre. O terminan no teniendo hijos y no saben por qué. Y no tienen hijos pues porque no quieren pasarlo como lo pasaron ellos o como lo han pasado otros niños. Imagínate si has sido abusado o abusada, hay una gran fuerza dentro de ti que dice no quiero que quien venga a la vida sufra como he sufrido yo. Todo esto es muy inconsciente y se ve mucho en constelaciones, ¿verdad? Otra demanda típica es temas relacionados con el dinero, con la abundancia. Joder, es que yo gano dinero, si el problema no es ganar dinero, pero no ahorro, se me va. O no termino de ganar dinero, siempre estoy de mileurista, coño, me quedo un paro enseguida, ¿qué tengo yo con la abundancia? Entonces la teoría dice que la madre es la abundancia, cómo has tomado o no a la madre, y de alguna manera pues a veces lo que se ve es que a lo mejor ha habido un abuelo que se arruinó, o tu padre que se arruinó un par de veces, o tu madre, y entonces ahora vas tú y hay pues una fidelidad de no poder tener dinero porque entonces soy más que... Y yo no quiero ser más que mi padre o mi madre, pues porque lo han dicho. Además, el que tiene dinero es un ladrón. Esos, cuidado, esos algo habrán hecho, lo han robado. Joder, tú fíjate qué tipo de mandato. Entonces tú no te permites, ¿no? el tener abundancia porque es que está como sucio en tu familia y esto ocurre más de lo que creemos, ¿no? Síntomas o enfermedades es muy curioso. ¿Qué hay detrás de determinados síntomas o enfermedades, sobre todo psicosomáticas? Hombre, si tienes una enfermedad claramente provocada pues, por un estilo de vida o porque te has pegado un golpe y te has roto la rodilla, pero hablamos normalmente de enfermedades autoinmunes muy psicosomáticas que los médicos dicen, joder, pues es que tú tienes un cansancio crónico, pero no hay ningún motivo aparente, ¿no? O hay algunas que tienen que ver con picores, en fin, pues las más psicosomáticas. Estados de ánimo, pues como depresiones muchas veces, o falta de energía, pues se pueden trabajar en constelaciones, pues porque son síntomas que la medicina no sabe de dónde vienen y bueno, pues podemos echar un vistazo a ver si sale algo. Dilemas y tomas de decisiones. Esto hay una corriente de las constelaciones que son las constelaciones estructurales, que son más en temas organizacionales, de manera que para determinados temas ya digamos que hay una serie de representantes preestablecidos, pues, y con los dilemas pues, se trabaja con el tetralema, en fin, hay determinadas constelaciones ya estructuradas a priori. Cuestiones profesionales, pues ¿qué pasa con mi jefe? ¿O qué pasa con este producto? O lo que os contaba, todas las constelaciones organizacionales, pues... Y además cada vez tienen más predominancia para temas de selección de personal, para temas, digamos, de planificación estratégica. No es que se tomen las decisiones solo con esto, pero es un elemento más a tener en cuenta. Lo puedo decir porque tengo permiso. IKEA es un cliente con el que yo he trabajado haciendo constelaciones. Ahora, mirad de dónde viene IKEA. Y antes de hacer determinados planes estratégicos, pues constelan con la competencia, con el mercado, y dices, coño, tíos... tan sesudos, sí. Y en Holanda y en Alemania esto es bastante habitual en cantidad de emprendedores y empresarios y cada vez más en el resto del mundo. Por último, ¿qué me aportan a mí las constelaciones familiares? Pues me aportan un montón de cosas. Es decir,
yo digamos que tengo como muchos roles, pues como todos vosotros, ¿no? Yo podría decir, profesionalmente hablando, que soy formador, que soy psicoterapeuta, que soy coach, ejecutivo, de equipos, y de todos los roles que juego, el de constelaciones es el que más me nutre. O sea, mira que madrugamos los sábados y yo es como cuando iba de excursión, o sea, vengo tan contento. Y termino como energetizado, porque además siento que aporto y que ayudo a que alguna gente sane sus temas, o por lo menos los vea, ¿no? Mi propósito de vida es provocar reflexión y animar a la acción, pero desde un punto de vista no directivo. Yo soy de una corriente muy humanista, entonces yo no diagnostico y prescribo, sino que yo propongo, te acompaño, soy como un copiloto y luego tú haces lo que quieras. Y las constelaciones me parecen tremendamente respetuosas, porque yo no sé cómo va a terminar. El primero que es una antena soy yo, y sobre la marcha pues digo, ¿alguien quiere salir? Tú túmbate ahí, o hago una pregunta. O sea, yo soy el primero que obviamente me dejo llevar, ¿no? Y eso es lo que más me gusta. Y eso me aporta pues fluir, me aporta un montón. Otra cosa que me aporta es la mirada sistémica. Esto sería para otra conferencia en sí mismo. La mirada sistémica no es esa mirada lineal, causa-efecto del siglo XIX, fabril, donde bueno, pues es en la que nos hemos educado todos. La mirada sistémica es cilíndrica. La mirada sistémica es estar ahí como esperando a que emerja el fenómeno, es fenomenológica. La mirada sistémica es comprensiva, es cilíndrica, en fin, es una forma de ir por el mundo tratando de entender los fenómenos, que no solamente hay que tenerla en la constelación, que tienes que estar atento a un montón de temas y a lo que no está y podría estar. Ahí hay como una suerte de trance, y lo digo de verdad, y trance no es que pierdas, pero hay un trance colectivo. En la constelación dices, es increíble, y el constelador sin lugar a dudas, ¿no? Está que se te pasa el tiempo volando, estás bueno, estás como metido ahí en un túnel. Bueno, esto de la mirada sistémica es algo que a mí me ha ayudado mucho. Cuestionarme el espacio del tiempo, cuestionarme para decir que realmente es que no hay espacio ni tiempo. La física cuántica ya está dando fe de ello a nivel subatómico, ¿verdad? Pero en las constelaciones se ve claramente que no hay espacio ni sobre todo tiempo, ese tiempo lineal de abuelos, bisabuelos, no. La energía de mis abuelos y de mis ancestros está aquí ahora conmigo, y la de vuestros sistemas están aquí ahora mismo con vosotros. O sea, aquí hay mucha gente en el mejor de los sentidos, ¿no? El concepto de campo energético, esto hay que vivirlo, esto hay que sentirlo, pero es como los que meditan notas que hay un campo. En las constelaciones es que notas que se genera un campo entre los participantes que dices, wow. Por eso es mucho más potente una constelación con gente que el coaching sistémico, que es lo mismo con muñequitos en una mesa, a nivel individual. Ayuda porque hay mirada sistémica, pero hombre, no tiene esa energía, y como digo yo, los muñecos no se mueven solos. Si así fuera ya me preocuparía, diría, ostras, esto ya... Entonces no es lo mismo que la gente que sí se mueve. Vivir un trance colectivo, esto es algo que, al igual que a nivel individual, tenemos momentos ajá o momentos cumbre, pues viendo un atardecer o qué sé yo, haciendo deporte, o a veces tienes como una epifanía, yo qué sé, pocas veces en la vida, pero a veces has tenido momentos. A nivel colectivo también hay trances colectivos. En equipos de proyecto, en un final de proyecto, bueno, pues en las constelaciones hay trance colectivo. Das fe, o sea, porque es que ocurre, es como mágico, ¿no? El cuerpo como antena, bueno, esto es otro tema interesantísimo, ¿no? Ver que somos cabeza, pues no. Esto es una terapia down-up, es decir, es del cuerpo a la emoción y luego le dar significado. No es como las clásicas más top-down, ¿no? Que pienso, esto es más del cuerpo hacia arriba. Luego tenemos la compasión con el ser humano. En constelaciones, cuando vas a observar, ni siquiera de representante ni de cliente, te reconcilias con el ser humano y con el sufrimiento. O sea, el psicodrama, le decían a Moreno, joder, ¿qué nombre has elegido? Dice, chico, es que la vida termina en algunos momentos siendo un drama. Es decir, a veces es muy divertida, pero joder, pierdes seres queridos, tienes enfermedades, entonces eso hay que trabajarlo. Esa falsa noción ahora de la felicidad creo que está haciendo mucho daño. Es verdad, hombre, que hay que ser positivo y no negativo, ¿no? Gratuitamente. Pero bueno, yo creo que las constelaciones te hacen ser compasivo con el sufrimiento de los demás porque es el tuyo también. O sea, al final somos seres humanos todos, ¿no? Cuestionarme el destino. Claro, yo es que digo, joder,
pues a lo mejor dentro de 50 años mi nieta me constela y yo estoy ahí, estoy funcionando y un representante hace de mí, ¿no? Yo no soy creyente, practicante, pero sí me considero alguien pues que cree que hay algo más que la vida física. No sé si es una suerte de energía, en otro plano, en otra historia, y es que son constelaciones, se ve, ¿no? Cuando un representante hace de alguien fallecido, es alucinante, ¿no? La energía que tienen, incluso los fallecidos, que no les dejamos ir. Pero no porque ellos no se quieran ir, sino porque los vivos nos aferramos a ellos, eso se ve mucho también. El caso es que yo me cuestiono que desaparezcamos con la muerte física, vamos, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y luego pues a relativizar y a valorar todo, porque te das cuenta de que después de una sesión de este estilo lo que te pueda ocurrir a ti muchas veces es menor, o aunque sea mayor, pues a lo mejor es una suerte de karma o de destino que tienes para trabajar, vete tú a saber qué. Y no nos estamos metiendo en vidas pasadas. Sé que hay algún colega mucho más atrevido que constela a ti en otra vida. Eso ya es un salto mortal, ¿verdad? Yo ahí no he llegado. Pero lo que sí es muy bonito es constelar, y ya sí que termino, distintas partes de ti, lo que llamamos la psicología de los yoes, y muchas veces constelamos tu yo racional y tu yo emocional ante una decisión, o constelamos tu niño y tu adulto, y te das cuenta de que muchas veces también hay yoes dentro de nosotros que son constelables, ¿no? en este tipo de temas. Con lo cual, la trascendencia, la espiritualidad, pues sinceramente en las constelaciones es que sale por los poros. No hay espacio, no hay tiempo, trabajamos con lo eterno, con el sufrimiento, con el ir hacia el amor, hacia la luz, en fin, pues a mí me ha hecho, yo creo, trascender de alguna manera. Y disfrute, pasión y misterio. Hay un subtítulo que me gusta poner en constelaciones que es «Ríndete al misterio», porque es que esto es misterioso. O sea, está la ciencia ahí que trata de hacer lo que hace. Rupert Sheldrake, por ejemplo, pues está fuera de la órbita, ya no lo dejan publicar en revistas de alto impacto. O sea, en cuanto que dices algo que se sale de la dictadura de lo científico, pues eres un apestado. Yo mismo en el Colegio de Psicólogos, que soy activo, pues me tienen ahí un poco como diciendo, bueno, este es el rarito, ¿no? Pues chicos, si no os abrís a lo que hay, pues allá cada cual, ¿no? Pero bueno, bien, pues esto es lo que hay. Todo lo hacemos por amor, espero que esto de alguna manera nos quede claro, por lo menos muchas cosas, aunque no nos demos cuenta. Esta foto me gusta mucho, ¿verdad? Muchas veces esto se ve en las mujeres especialmente y en los hombres, a veces en la agresividad o en los negocios, como hay que cortarlo de alguna manera, aunque tu vida ya no haya sido pero si lo cortas, que no llegue a tus hijos. O sea, es que hay mandatos transgeneracionales que hay que cortarlos de alguna manera y las constelaciones ayudan a ello, ¿verdad? Y esta foto me parecía bonita así de cierre, no sé muy bien por qué, pero me parecía bonita, ¿no? Es como que venimos, vete tú a saber de dónde, probablemente del mismo lugar todos, y entonces, bueno, pues cada clan es como una espiral, donde de alguna manera pues estamos dando vueltas a la vida y reconectándonos con otros, qué sé yo, una cosa como muy circular, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo os quería contar. Espero que os haya hecho pensar, ¿no? Muchas gracias, Ovidio, por todo lo que nos has compartido, que lo bueno de todo esto es que no es simplemente una teoría, sino que son... ¿Cuántas sesiones tú piensas que debes llevar ahí en la mochila? Pues ya... Pues fíjate, 10 años a unas 10 o 12 mínimo, pues a lo mejor 120 o así. Claro, es decir, de 4 o 5 horas. Y en cada una hay 5 constelaciones, o sea que serían unas 700, 800 constelaciones. Y que eso ya da para un libro. Sí. Entonces, que no es simplemente pues haberse leído una serie de libros sobre constelaciones familiares, sino la experiencia de estar ahí presente. Vale, pues este es el momento en que tenemos 20 minutos, creo. Yo os pediría que fuerais breves en vuestra intervención y entonces para que haya más posibilidades. Este señor quería hacer una y esta señorita otra, que me han dicho al principio. ¿Podré preguntar? Y digo, claro que sí. Ser buenos.
Hola, Ovidio. En primer lugar, enhorabuena y gracias, o gracias y enhorabuena. Gracias. Y luego, con respecto a la pregunta, decías que una de las leyes es la ley de orden, ¿no? Que, sí. Es decir, pues en la familia pues está los padres, luego los hijos, y dentro de los hermanos pues hay un orden, una prelatura, ¿no? Sí. Entonces, quería saber, aunque ya lo he explicado creo que en la presentación, qué atribuciones, por llamarlo de alguna manera, tiene el primogénito. Y en caso de que no exista el padre, ¿qué pasa con el primogénito? Claro. ¿Qué papel pasa a representar? Porque pasa a representar las responsabilidades del padre o no, tiene que seguir siendo el hijo. Entonces, pues sí. ¿Cómo queda? Y luego, además, en el caso, porque imagínate que el tatarabuelo se llama Manuel, el bisabuelo Manuel, el abuelo Manuel, el padre Manuel y el hijo Manuel. Y encima luego ya no está ninguno de los ancestros, ¿no? Ni siquiera el padre. En psicología eso lo llamamos parentalización y ocurre tanto en hombres como en mujeres. Es decir, la hermana mayor, si fallece la madre, no digamos, pues va a hacer de madre. Y va a hacer de madre de los hermanos y eso le va a pasar factura a ella y a los hermanos, pero sobre todo a ella. Y simbólicamente, no es que haya nada carnal, va a hacer de mujer del padre viudo. Cuidado, pues porque le va a preguntar ¿y cómo estás? Y le va a cuidar. Entonces ese destino es tétrico y al revés, un hermano mayor pues igual. Y ya no digamos si encima hay un mandato explícito de tu hermano está discapacitado, tiene capacidades disminuidas, o cuida de tu hermano. Hoy tu hermano es un síndrome de Down y tú tienes 5 años más que él y dices, joder, pues si ya sé que quiero hacerlo, pero cuando y en post-mortem te dicen en el lecho de muerte, cuida de tu hermano o llévate bien con, ese tipo de mandatos son tremendos. En definitiva, el primogénito tiene o puede tener muchas cargas. Y luego, en su defecto, el primogénito en un momento dado, pues debería de tener como un lugar de honor, y me explico, es como cuando tú haces una cena de Navidad, no es tontería, pero si viene el abuelo o la abuela, coño, lo suyo es ponerle en el lugar más importante de la mesa, ¿me explico? O si tú o vienen tus padres a comer, o tu padre o tu madre, aunque estén viudos, colócales en el lugar. O de alguna manera déjate abrazar, aunque no digas nada, ponte debajo como haciendo de pequeño, aunque tu madre tenga Alzheimer, pero permite que se sienta la madre o tú siéntete hijo. En definitiva, ocupa tu lugar. También es verdad que hay primogénitos que no ocupan su lugar. Cuidado. Entonces hay el segundo o el tercero que toma el lugar del primero y decide por los hermanos, decide por los padres, y entonces ahí ya puede haber mal rollo. Bueno, esto es un clásico, hay mucha movida con esto. Espera. Es que, entonces, en ese caso, el primogénito que de alguna manera sustituye el papel del padre, según la ley, sería correcto. No, eso se está parentalizando, está haciendo de padre o de madre siendo hermano, y entonces eso habría que corregirlo y darle su lugar. Por eso en constelaciones muchas veces colocamos a la familia y colocamos a los padres detrás, aunque estén muertos, delante los hijos y delante los nietos, si es que los hay. Y dentro de los hijos, a la derecha, el que nació primero y el resto. Y si ha habido abortos, da igual provocados o no, simbólicamente se le hace un hueco al aborto. Porque fue un proyecto de vida y ahí está. Bueno, eso es otro motivo de constelar tremendo. Y sobre todo, bueno, hay estudios donde si ha habido un aborto, y yo no entro en juzgar ni muchísimo menos, pero el porcentaje de parejas que se separan después de que haya habido un aborto, sobre todo voluntario, es prácticamente total. Queda ahí como una suerte de mal rollo, ¿sabéis? Y es una cosa... Y hay muchas mujeres que sufren un montón, y hombres también, pero menos por no haber honrado en su momento, porque son duelos no permitidos. Es como cuando se te muere un perro. Ya nadie te pregunta por el aborto. Y para ti el aborto, aunque fuera espontáneo de 3 meses, te provoca una depresión, pero la gente no te pregunta y no te permites tener ese duelo. O un perro después de 10 años, ¿no? Es como vaya chorrada. Entonces son duelos que se tapan, no se gestionan y luego pasan factura. Bueno, yo también quería darte las gracias. Dicen que la claridad es la cortesía del técnico y yo... Es que estoy encantada que lo he entendido todo, cosa que no siempre pasa en una charla de este tipo. No, mi pregunta, saliendo un poco del tema familiar,
si es que podía, por eso he preguntado si podía hacer una pregunta, porque a mí me interesaría saber, yo creo claramente todas estas cosas que has contado, las energías y el movimiento de las energías, pero saliendo del tema familiar, ¿es posible constelar acontecimientos, creaciones que haces? Voy más a lo concreto. Yo estoy escribiendo un libro que voy a presentar. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber, y en la construcción de un libro existe un editor, una persona que hace ilustración, existe alguien que paga, existo yo que escribo, quisiera saber si es posible hacer una constelación para saber por dónde va a venir el tiro y a qué huele esto al final. Vamos, yo te diré, uno de esos 2 libros, el primero, yo lo constelé en su momento y dudaba entre 2 editoriales y una persona representaba la editorial X, la otra la editorial Y. Y ahí poníamos, incluso cuando estaba escribiéndolo, 2 tipos de cliente al que me podía dirigir. El cliente más profesional y el cliente más particular, ¿no? Y entonces sí, se puede constelar y aparece, pues eso, el autor, el editor o los editores, los distintos tipos de cliente y puede aparecer incluso el beneficio económico, el rendimiento que te pueda dar. A veces se constela, por ejemplo, la venta de una casa o no, potenciales compradores, qué precio ponerle a una casa, y entonces tú haces de 100.000, tú de 150.000 y tú de 200.000, pero no sabéis de qué hacéis, y es un papel que lleváis metido dentro, y tú haces de piso. Yo sé que esto suena raro, sé que suena raro. Yo estoy más en las familiares, que ahí me encuentro más cómodo, pero se constela prácticamente todo, que es otra crítica que se ha hecho a las constelaciones. Dice, claro, es que se puede constelar todo, y ciertamente sí. Fondo. Buenas tardes, Hola. Muchas gracias por tus palabras y por tu tiempo. Y quisiera hacer una pregunta que a lo mejor me parece obvia, pero es que no lo tengo realmente muy claro, aunque sea a lo mejor absurdo o rarita. Solamente se puede, cuando tú constelas familiarmente, solamente es de gente que tú hayas conocido o que conozcas, por ejemplo, de antepasados, porque te hayan contado, porque te hayan hablado de ellos, o puede ser de alguien que ni siquiera conozcas. Lo segundo. Y de hecho muchas veces sale el secreto. En ocasiones, en constelaciones sale muchas veces, aquí hay un secreto, no sabemos qué es, pero hay un secreto. Incluso a mí me gusta que si alguien del público siente una necesidad irrefrenable de salir, que salga. Y, hombre, me preguntan, ¿puedo salir? Sí, sal. Y entonces aquí a lo mejor hay 5 y de repente sale otra persona que no sabemos qué es ni qué representa. Y muchas veces es el secreto o es algún ancestro, es como que tú has hecho la antena, aunque no te ha sacado el cliente, y entonces salen a veces antepasados que ni sabemos que estaban ahí. A veces hay algún representante más sensitivo que otros, aunque todos somos sensitivos, que de repente empieza a decir, joder, si es que estoy como en una cueva, uy, pero que vienen a por nosotros, y describe una imagen como si estuviera conectando con la persona a la que está representando. Ocurre pocas veces, pero hay gente verdaderamente con una capacidad sensitiva que dices, es increíble, ¿no? A veces, imagínate que tú no has conocido a tu padre o a tu madre biológico, pues obviamente sacas a alguien que representa a tu padre biológico, además de tus padres de acogida. Es decir, puedes representar gente que no has conocido, claro que sí. A veces, por ejemplo, es muy bonito con inmigrantes o migrantes o emigrantes sacar a alguien que representa el país de origen, el país de destino y la persona en cuestión. Entonces los países tienen su energía, ¿no? Y como, por ejemplo, algunos vienen no honrando el país que les acoge, joder, o olvidando de mala manera el país del que vienen, como diciendo el tercer mundo y tal. No, cuidado, que tú naciste allí, o sea, ¿no? Entonces eso genera mucha movida también. Sí. La palabra honrar es clave. Fundamental. Honrar a lo que te acoge y a tus mayores. Sí, es muy respetuoso esto con la gente mayor. Por eso fue propuesto como premio Nobel este hombre, pero no salió Bergelinger, en fin. Pero tiene un aire para los jóvenes un poco viejuno, porque eso de honrar a los mayores o el que llegó antes, hay algunos que se revuelven, ¿no? Como diciendo, ¡bah! Eso suena antiguo, a casposo. Sí, he oído. Buenas tardes. Muchas gracias. Como has dicho al principio, esto da que pensar. Sí, ¿verdad? Pero en toda charla que se precie tiene que haber un escéptico.
¿no? Sí. O varios que todavía no se han manifestado. Entonces, yo no conocí a mi abuelo paterno. Okay. Murió 40 años antes de que yo naciera. Sí. Yo no creo que la energía de mi abuelo esté presente aquí. Yo sí que creo que lo poco o mucho que yo conozco de mi abuelo me ha sido transmitido por mi padre, por mi abuela, por mi tía abuela, por una persona del pueblo que lo conoció, y eso está aquí. Sí. Y en todo esto que estamos hablando, lo que se manifiesta es algo que yo tengo aquí y no lo sé que lo tengo. Exacto. Eso es lo segundo. Pero no es que la energía de mi abuelo esté circulando por aquí. Bueno, yo diría que más que lo tienes aquí, es que lo tienes aquí, fíjate. Claro, porque lo que tienes aquí es lo que te han contado, las fotos que has visto, lo que has estudiado. Ahora, las constelaciones parten de que la energía de tu abuelo, aunque no lo hayas conocido físicamente, está en ti. Al igual que la tuya estará en la de tus bisnietos, aunque no te conozcan. Sí, sí, eso es así. Pero claro, esto es un dogma de fe, esto es como creer o no creer. Entonces, bueno, yo a fuerza de verlo, que dices, joder, la gente finge, joder, no lo creo. Entonces yo me rindo a esta evidencia, pero mira, este fin de semana hay el primer Congreso Internacional de Constelaciones Familiares en Sevilla, y hay como 4 mesas en paralelo, y una de ellas es fundamento científico de las constelaciones, y tengo especial interés en ver porque se han hecho experimentos. Por ejemplo, tú sales aquí planteando el tema y hay 3 consteladores que están constelando a la vez. O sales de aquí, te vas a otra sala, constelas con otra persona para ver si ocurre lo mismo o no. Y entonces va a haber resultados en esa línea, y básicamente ocurre lo mismo. Lo que quiero decir, no estoy contestando directamente a tu pregunta, pero se está tratando de explicar qué hay detrás. Este biólogo, Rupert Sheldrake, lo que observó en unos monos en unas islas del sur de Japón fue que... Bueno, este es un biólogo reputado hasta el momento, vio que unos monos comen patatas, y entonces uno de ellos, pues la patata la cogía cerca de donde estaba el mar, pues la empezó como a lavar, probablemente de una manera pues accidental. Y dijo, coño, esto tiene un sabor saladito y además le quita la tierra, y entonces, bueno, pues los demás monos empezaron a hacer lo mismo en cuestión de días. Porque dijeron, coño, pues por imitación. Bueno, pues lo alucinante del asunto es que en islas que hay donde no puede ir un mono nadando, empezaron a hacer lo mismo casi de manera simultánea. Y de ahí es de donde viene la idea del campo morfogenético. Es como que hay un campo de energía entre iguales, entre una misma especie, pues ya no digamos tú y tu abuelo, que de alguna manera se transmite como telepáticamente, no sabemos cómo, y empezaron esos monos de otras islas a lavar las patatas. Y esto está documentado. Y dices, coño, qué curioso. Es como cuando antes no había internet y en el mismo periodo de una semana 3 o 4 investigadores en 3 lugares del globo, ¡boom!, de repente salía el mismo descubrimiento. Es como un emergente grupal, en fin, hay cosas un poco raras. Pero bueno, me encantaría que alguien representara a tu abuelo y alguien a ti. Estás invitado. Muy bien. Una última pregunta. Bueno, 2. 2 más. Pues este caballero y allí... Seré rápido en la respuesta. Bueno, lo mismo, muchas gracias por toda la exposición que has hecho. Y yo soy un poco también, no escéptico, yo creo en las constelaciones, pero hay una pregunta que yo, como soy un poco neófito en el tema, pero sí un poco espiritual. Sí. El tema de las constelaciones, ¿no se viaja un poco al pasado? Y no vivimos el presente, que es lo que nos tiene que vivir. Eso por un lado. Sí, la respuesta es sí. Y por otro lado, es que lo que decía de su abuelo, no hay ningún problema. En la energía, la conciencia universal, cuántica, unida, el campo, sí, no tienes ningún problema. Si tú has tenido un problema con tu abuelo, tu tatarabuelo o tu padre, la energía te muestra a otra persona en el presente con las mismas circunstancias. No hay problema. Como un espejo. O sea, la gente es que dice, bueno, es que no sé qué pasa, que yo ya no veo a mi padre. Para la energía no existe padre ni abuelo, existe el ser humano. Ya. Entonces, en el momento presente, te pone a tu abuelo, a tu tatarabuelo, pero en todos. Ya. Es que nosotros en el presente tenemos que realizarnos en los demás, que están todos los abuelos, todos los padres y todo. No hace falta, la constelación existe y es muy buena, pero hay que vivir el presente pensando que la energía te da a tu abuelo en cualquiera. Bueno,
coincido contigo, que la vida te trae espejos de eso que tienes que trabajar permanentemente. Y a lo primero que decías, no es que vayas al pasado, sino que la energía de tu abuelo que fue excluido aquí hoy es honrada y de alguna manera es incorporada al sistema. Y entonces eso se ha sanado. Obviamente el que hace de cliente, lo suyo es que cuando salga de la constelación también haga cosas. Esto no es el milagrito que pido algo y el universo me lo hace. Luego tú a lo mejor pues tendrás que poner una foto de tu abuelo en casa a modo de reconocerle o hablarle a tus hijos de que tuvieron un abuelo que no sé qué. ¿Me explico? Eso ayudaría. Sí. Ok. Y había aquí una señorita que había levantado la mano antes. Ahí va, perdón. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la charla, como están diciendo los demás. Parece que soy del vagón de los escépticos, yo también. Bueno, sois más de los que parecía, ¿os dais cuenta? Y chicos, la mayoría. En fin, no digo más, ¿eh? No, Venga. pero la pregunta es muy rápida porque me imagino que para salir del escepticismo y estas cosas, pues hay que probarlo. Hay que probar. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿cómo se puede probar? Yendo aquí, pero no solo conmigo, que estaría encantado. Aquí hay varias personas que hacen constelaciones. En la página web de Ronda lo tienes. Nosotros en concreto lo hacemos una vez al mes. Y entonces yo te invitaría a venir de observador y ni siquiera salir de representante, sino estar ahí para ver de qué va. Y tú sacas tus conclusiones. Hombre, si alguien te saca y quiere salir, sales, pero si no, dices que no. Y te invitaría a probarlo, porque esto es difícil de explicar, es que hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Bueno, yo soy de las creyentes. Tú eres creyente, la única y mujer. Porque he practicado y, vamos, no he constelado, pero sí he participado. Ok. Es más, yo te conozco de IPP, tú Sí. eres profesor y yo era alumna, y Sí. cuando di tu asignatura dije, yo alguna vez voy a ir a constelar con este señor. Y una vez diste una charla como esta, se Sí. suponía que iba a ser una charla, pero constelamos. Bueno, y además En- de manera virtual. No, esa fue presencial. Ah, ahí es que ahora os en- hablo de lo virtual. Sí, y bueno, fue súper bonito. Sí, ¿verdad? Así que te lo agradezco. Pues gracias. Y mi pregunta es, Sí. yo tengo un hermano que está enfermo, Sí. tiene una enfermedad autoinmune, que Sí. yo soy consciente, creo que viene de cómo él nació, que mis padres eran muy mayores y él vino ya en un momento en el que mi madre no quería tener más hijos. Sí. Entonces yo creo que él no se sintió querido. Ajá. Entonces, a lo largo de su vida ha derivado en una enfermedad. Esa es mi visión. Sí. La visión médica, por supuesto, es otra. Claro, claro. Y él no cree en nada de esto. Mi pregunta es si yo puedo constelar para que él mejore pregunta. en su enfermedad. No, la respuesta es que no tienes el permiso de constelar a otra persona porque es meterte en su intimidad, excepto si es tu hijo o tu hija y son menores de edad. Lo que sí podrías constelar es la relación o cómo te hace sentir a ti que tu hermano esté así. Y entonces alguien saldría a representar a tu hermano y alguien a ti. Pero ahí la protagonista eres tú, para ver cómo te está afectando la relación con tu hermano. Pero meternos en alguien que no está, no. No, que venga él o ella, no. Antes lo que iba a decir es que las constelaciones, yo ahí, contra todo pronóstico, en la pandemia, me dijeron, oye, que la gente quiere constelar, y digo, pero ¿cómo vamos a constelar ahí en un Teams o en un Zoom con 25 cajitas? Y la verdad es que funciona bastante bien, o sea, se apaga la pantalla de los que no son representantes, y ahí únicamente le preguntas a la gente, oye, ¿cómo te sientes? Obviamente no se mueven las cajitas, si se movieran ya también me preocuparía, ¿no? Pero vamos, que también funcionan online, de alguna manera, aunque lo suyo es hacerlo presencial. Bueno, pues, oye, gracias, Ovidio, por todo lo que nos has mostrado hoy. Me hacías pensar en alguna de estas cosas. Mi esposa es japonesa. Sí. Y en otras culturas el orden familiar es muy importante, no te lo puedes saltar. Ya. Es decir, en la cultura coreana, china o japonesa tú no te lo puedes saltar y ya te lo da el propio idioma. Es decir, tú no puedes tratar con las mismas palabras a tu hermano mayor o a tu hermano menor, va con el idioma. ¿Ah, sí? Si el idioma ya te da cómo debes de tratar a tu hermano mayor. Si tú no haces esto, en una tradición oriental es como una persona primitiva, una persona salvaje, Ya. que no sabe comportarse Socialmente. no sabe cómo... Qué bueno. porque Qué bueno. va con el lenguaje, sí.
Entonces, cuando me lo decías, digo, qué interesante. ¿Has visto? Bueno, pues nada, gracias a todos. Espero que hayáis aprendido alguna cosita, os llevéis a casa. Gracias, Ovidio, por estar aquí. Hemos grabado la conferencia, estará en una semana o algo así, la tendremos en el canal de YouTube, que ahí tenéis las tarjetillas para que sepáis el canal, etcétera. Y nada más. Le damos un aplauso y terminamos. Gracias.